Dijo que no había podido entrar a la U por falta del overol. Bueno, y nos ayudas con esa parte. Bueno, vale, gracias, chao. Voy a escribir acá. Estamos a 11. Bueno. No haces por favor y no digas nada, ¿bueno? Espera que me va a abrir un poquito la luz. Ya. Gracias. Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos con Marlene Gallo. Ella es la persona que nos va a contar un poco acerca de su discapacidad. Entonces, bienvenida a este espacio. El nombre de mi compañero es Daniel Díaz, mi nombre es Estefanía Ferrucho y pues vamos a realizar este trabajo para fisio y discapacidad. Ok, mucho gusto, Marlene Gallo. Marlene, cuéntanos cuántos años tienes. 40. 40 años. 40 años. Cuéntanos, Marlene, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué fue lo que te dijeron que tenías? Pues a ver, cuando yo tuve como 19, 20 años, pues sí se me durmió medio cuerpo, no, fue el lado derecho inclusive. En ese momento pues me fui al doctor, me sacaron la primera resonancia magnética y pues el doctor, muy poco doctor, pues ese día pues me acuerdo como si fuera ayer porque pues me lo dijo de una forma muy brusca. Me dijo, es blanco de gallina, lo pone y frito se come. Tienes una enfermedad desmielizante, porque en ese entonces no existía el término de esclerosis múltiple. Eso es una enfermedad muy costosa y ya tienes que mirar en el seguro si te la van a cubrir porque es muy cara. Y me fui. ¿Qué pasó ahí? Pues en ese momento pues yo estaba con mi mamá y pues mi mamá obviamente se angustió mucho. Digamos que yo en ese momento la tomé como muy leve porque digamos yo no sufro pues como ni de ansiedad ni de depresión, entonces yo dije bueno pues adelante, pero no me deprimí en ese momento por la respuesta de mi mamá, sí, entonces obviamente que ella me empezó a hacer, pues me empezó a cuidar con la alimentación, ella me llevó a muchos lados, a muchas cosas, a personas privadas, a de todos lados me llevó, inclusive me llevó a unas terapias que se hacen con agujas. Alternativas. Acupuntura, creo que se llama. Bueno, el caso fue que así pasaron como un mes y me pasó. Inclusive no seguí yendo al seguro porque la EPS en ese entonces pues era peor que ahorita que no le dan a uno citas. Entonces digamos que como yo vi que ya estaba bien, pues como que seguí mi vida normal. ¿Qué síntomas presentaste o qué sentías? No, en ese momento lo único que fue que se me durmió el cuerpo y se me durmió muy, muy grave porque yo me acuerdo que en ese entonces cogía el jabón y no lo podía coger en la mano porque no lo sentía y lo botaba al piso porque no tenía mucha espasmicidad en el lado derecho. Pero lo que les digo, en ese momento no sé de todo lo que me hizo mi mamá que me funcionó, el caso fue que me pasó. Y así duré más de 10 años en los cuales no tuve la necesidad como tal de tener un tratamiento para esa enfermedad porque pues no le sentía en ese momento la necesidad. ¿Y no tuviste durante esos 10 años ningún síntoma de nada? No. Solo lo que se te paralizó en ese momento y ahí me había pasado. Digamos que en ese momento pues empezaba como que no lo asociaba muy bien, que de pronto sentía un poco de cansancio, pero en sí yo seguía mi vida normal, completamente normal. O sea, yo tenía vida social, yo rumbeaba, yo tomaba, yo hacía de todo y no me pasaba absolutamente nada. Cuando pasaron los 10 años, pues empecé a tener un evento, pues no sé si eso ya ahorita los doctores están peleando con eso porque empecé como a ver visiones y yo inclusive en ese momento como yo decía, bueno, estoy como loca, ¿qué me pasa? Porque yo veía como visiones y empezaba a ser grosera y ya me pasaba, pero eran como segundos. Bueno, así siguió la vida hasta que mi mamá se murió. Ya definitivamente cuando mi mamá se murió, ya esas visiones se me llegó a convertir en una convulsión. Entonces ahí qué pasó, entonces pues la primera vez que me pasó eso, pues obviamente que toda la gente, inclusive me pasó acá, que me estaba bañando y en el baño yo no sé,
El caso fue que me caí en el baño, obviamente que con la persona que vivía, que era el papá de mi hija, se angustió demasiado, llamaron a la ambulancia, mejor dicho, me llevaron por urgencias. ¿Qué pasa con ellos? Pues en ese momento me empezaron a hacer otra vez resonancias magnéticas, obviamente se dieron cuenta pues que tenía lesiones en el cerebro, ya que empezaron a hacer los médicos a asociarlas con la esclerosis que ya ellos decían que tenía. Y ahí ya empecé un proceso pues ya más seguido, de pronto por la depresión, lo que te digo, no sé qué fue lo que me pasó, pero realmente entré en una crisis grande porque inclusive como a los 6 meses, como al año, es que no me acuerdo, me dio neuralgia el trigémino, no podía comer, no podía tomar agua, alcancé a bajar como a 45 kilos. En ese momento fue muy duro porque yo creo que la gente pensaba que me iba a morir. Realmente fue terrible en ese momento. ¿Cómo fue el tema familiar, de pronto, digamos, relacionado a tu núcleo cuando se enteran que tú pues estás padeciendo esta enfermedad? Y tengo entendido que tienes una hija. ¿Esto tú tienes a tu hija antes o después de...? Después, inclusive, pero como te digo, en ese momento, ¿qué pasó con mi familia? Yo sé que de pronto mi hermana y mi mamá pues dirían, hombre, tiene una enfermedad difícil, es una enfermedad que el seguro de pronto no se la va a cubrir, porque en ese entonces lo pensaron. Pero como te digo, como yo ahí ya llevé una vida normal y ya después quedé embarazada, tuve a mi hija, yo seguí trabajando, digamos que ahí mi vida estaba bien, porque estaba normal. En ese momento no, digamos, no hubo ningún cambio drástico en ese momento. Yo en ese momento seguía, era trabajando, buscando mis cosas, o sea, porque siempre he trabajado, que tenía muy claro, primero que a mí me gusta mucho el trabajo, entonces yo decía, primero nunca me voy a poder salir de ser cotizante porque tengo una enfermedad muy cara, o sea, yo no me puedo dar el lujo de no trabajar y no tener una cotización a un seguro porque lo tengo muy presente, que lo, por si sí o por si no, en ese momento siempre tuve mi vida muy organizada, que siempre tenía que cotizar. Y la perspectiva que tuvo tu hija en cuanto a la enfermedad, al diagnóstico tuyo, ¿cómo tú crees que pudo o no afectar a ella de pronto el diagnóstico que tú tenías? ¿O ella fue siempre pues un apoyo o le llegó a afectar directamente de pronto? Digamos que Nicole, durante que estaba pequeña, pues siempre me vio bien. O sea, digamos que ya cuando mi mamá murió ya tenía 10 años, que inclusive fue cuando compramos esta casa. Entonces, digamos que ella ya cuando ya vinimos a esta casa, que yo ya me empecé a empeorar, de que ya empecé a estar como mal, entonces pues nada, pues ella digamos que ya siempre, desde que esté me apoyo, ¿sí? O sea, no me puedo quejar de eso porque pues digamos de ella, yo le digo, bueno, ayúdame en lo que son las cuestiones de fuerza y de desplazamientos, porque digamos que ahí ya empecé como ya a no poder caminar bien, a no poderme desplazar, entonces ya como vaya usted a la tienda porque yo no puedo, vaya lléveme la basura porque el chudo es muy lejos. Sí, todos esos casos ya empezaron a cambiar, pero pues ella siempre ha estado como muy pendiente de que siempre tengo que tener ese bastón, digámoslo así. Pues ya siempre ha sido mi bastón. Actualmente vives solo con ella. Vivir. Vivías con ella. O sea, ahorita estás sola. En ese momento vivo sola. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Yo trabajo en una empresa familiar. Es que yo trabajé como 4 años en una empresa de maderas en el 12 de octubre. Súper bien porque pues yo siempre he tenido un muy buen desempeño laboral, pero pues cuando pasó la pandemia, eh, pues ahí como que hubo un stand-by. Como que iba a hacer otra cosa. Sí, Sí, mi amor. Bueno, ¿en qué íbamos? sí, en laboral. Nos estabas contando pues que actualmente... Bueno, entonces estaba trabajando en el 12 de octubre. Una de las cosas que cambié allá, lo que pasó fue que, digamos, a mí la doctora que en este momento me está atendiendo, yo llevo con ella como unos 3 años, como 4 años. No la culpo a ella, no culpo mi cuerpo porque realmente yo tengo, o sea, yo soy como muy rara en la cuestión de la enfermedad o en las cosas porque unas cosas que me hagan bien me hacen mal y las de mal me hacen bien, entonces ha sido tenaz. Cuando ya me empezó a tratar esa doctora, que es la neuróloga Paula,
ella me dijo, vamos a intentar un medicamento que es intravenoso. Ese medicamento se llama natalizumab. Cada mes tenía que ir a medicarte y me lo aplicaban durante 3 horas. Y yo dije, bueno, pues yo empecé con el tratamiento, pero resulta y pasa que toda la gente que me conoció antes y después se empezó a dar cuenta de que yo empecé a caminar mal. O sea, que yo ya andaba como así, como yo, y la gente me preguntaba, pero ¿por qué estás caminando? Muchas veces le dije a la doctora, doctora, pues a mí se me hace que es el medicamento. Está afectando. Me sacaron una prueba del virus JC y me salió positiva. Y yo siempre he leído mucho sobre mi enfermedad, entonces ese medicamento natalizumab inclusive decían que cuando la persona tenía la prueba positiva, no se lo podían aplicar más de un año. Yo dije, hombre, yo creo que por eso es que también me ha afectado, pero pues como uno no es doctor, pues ella entre comillas decía que era que yo no le entendía, bueno, muchas veces me regañaba, bueno, aquí llevo. Hasta que digamos que se lo logré cambiar, el que llevo un año, que se llama Alentuxumab, que es el que me aplican durante 5 días y me dura un año. Pero que yo haya visto la mejora en mi movilidad, no. Tengo cita con ella ahorita inclusive el lunes, pero yo sé que pronto es más como para pelea que como para eso, porque ella siempre me dice, bueno, que si ya convulsioné, entonces me tengo que tomar el medicamento de las convulsiones y que eso también me va a ayudar para la neuralgia, pero yo ese medicamento no puedo. O sea, me han intentado con todos, con el ácido valproico, con la carbamazepina, con todos los que han ido y ninguno me sirve porque resulta y pasa que yo me lo tomo e inmediatamente me droga totalmente. O sea, yo me tomo esas pastas y yo ya de aquí para abajo ya no siento, no me puedo estar de pie, a mí todo me da vueltas, siento mareo, siento que no puedo ni siquiera Te estar sentó de mal pie. el medicamento. Sí, con severidad, sí. No, o sea, lo que te digo, me da mareo, me da de todo, o sea, no me puedo ni siquiera parar de la cama. Y en este momento, bueno, en el trabajo que estabas antes, saliste de trabajar de allá por algún tema relacionado a la salud. No, inclusive le tengo que agradecer mucho a mi jefe porque pues ellos siempre fueron muy cordiales y inclusive una vez me dio un ataque ahí que alcancé como a convulsionar. Ellos se angustiaron muchísimo. Él siempre me veía o sea, que siempre estuviéramos tranquilos, o sea, no, él fue un excelente jefe. Lo que pasó fue que como llegó la pandemia, nosotros uno de los clientes más importantes que teníamos era Juan Valdés. Cuando pasó la pandemia, pues como ellos también cerraron, pues nos sacaron. Entonces ya no podíamos sino vivir de lo que saliera de gallos, bueno, como dicen ahí. Y obviamente ya llegó en un momento que ya económicamente se sintió muy atado y me dijo, y nos dijo, hombre, me toca cerrar la empresa, no les puedo pagar una seguridad social. Y hombre, yo dije, ya pasamos a mayores porque si yo no puedo pagar mi seguridad social estoy en nada. Entonces yo como liquido en las empresas que he trabajado, yo siempre liquido a los empleados en diciembre, entonces no liquido, nos vinimos a descansar. Duré 15 días acá encerrada, esperando, y dije, Dios mío, que este señor se arrepienta. ¿Qué pasó? Que mi hermana ya le dio angustia, porque pues ella sabe que yo no me puedo quedar sin seguro. Entonces ella me llamó y me dijo, no, pues volví a la empresa en la que muchos años trabajé y manejé yo sola, pero pues ahora cuentan con mucha más gente. Entonces ella me dijo, bueno, Marlene, ¿qué puedo hacer? Le puedo ofrecer un mínimo porque acá, o sea, me está abriendo el campo solo para que me pague la salud. O sea, era lo que ella tenía muy claro, el que me estaba abriendo el campo solo para pagarme la salud. Y me dijo, acá todo es de ley, pero pues no le puedo ofrecer más. Entonces yo qué hice en ese momento, es tan difícil conseguir trabajo. Son casi las 6 de la mañana, vamos a acompañar a Marlene a coger el transporte público, vamos a mirar cuál es la experiencia que ella tiene, qué dificultades, qué barreras, qué le toca hacer. Voy tarde porque esperé un visitaxi para no caminar, porque pues el caminar me demoro más, siento que voy cogida de título. Si fuera sola, pues imagínate al paso que iría No llegó el visitaxi que la transporta hasta la Cali. hasta la Cali para coger transporte y ya dirigirse a su lugar. Entonces pues nos toca coger otro transporte para llegar pues a la avenida principal. Entonces pues siempre te toca así, si no Sí, llegan. todos los días. Y pues obviamente pues hoy salí más tarde porque estaba confiada en el muchacho, porque si no me toca salir antes de las 5:30, o sea, o a las 5:30 por tarde ya tengo que estar caminando por acá, si me toca caminar.
Entonces ya me toca obviamente a las 5:30 para por lo menos alcanzar a coger el bus que pasa a las 5:40. Ahorita pues mirar porque no creo que ya pasó, entonces se va a demorar la ruta porque me sirve ser 1, 2, 3 acá, que es lo único que pasa, porque tampoco pasa más. ¿Cuáles son las dificultades que de pronto se te presentan para acceder al Que transporte? yo, bueno, primero caminar, y que me tengo que caminar muy despacio porque como yo camino con el pie plano, me tropiezo y ahí es cuando me he caído. Sí. Me toca sí o sí ponerme unos zapatos con un poco de tacón, porque si yo me camino con zapato plano, hay más posibilidades de caerme. Como no alzo el pie, obviamente con algo medio salidito, ocurre el piso. Y me he pegado durísimo, me he pegado los bombados cuando me caigo, porque me tropiezo y de una vez me caigo. ¿En el trabajo te han puesto problemas, ha sido dificultades? No, porque yo trabajo en una oficina, soy auxiliar contable, entonces pues como yo llego y me siento de una vez en mi puesto y como todo mi trabajo es en un computador, pues ya no tengo que hacer ningún esfuerzo físico. Entonces por eso no hay ninguna limitación en mi trabajo, ¿no? Y todo lo realizo en un computador. ¿Se te dificulta en las mañanas al descansar cuando digamos, Levantarme temprano no. Sí. Por lo que te digo, para mí necesito mucho más madrugada, salir con el tiro, que no digamos quedarme en la cama durmiendo por ahí hasta las 7, 8. Cuando ya me levanto a esa hora, ya estoy tenaz. Ya el cuerpo como que lo tengo como inflamado, caliente, entonces ahí sí que tengo menos movilidad. Esa es la travesía de Marlene, vamos a ver cómo nos va. Bueno, esperemos a ver qué podemos coger. Ellos inclusive son muy buenas personas y ellos me esperan. Hay una señora que me dice, súbase usted primero para que como yo siempre me hago atrás y alcance a llegar al bus mientras se terminan de subir. Eso también lo hago. Bueno. Buenos días. Bueno. Mientras que vuelve y para en el otro paradero, me siento aquí porque yo siempre me hago atrás, pero entonces no me puedo ir caminando porque no me caigo. Cuando el bus va en movimiento, porque te puedes caer. Entonces me toca que pare en el otro paradero y ahí sí me voy rápido mientras que la gente me sube. Bueno, el día de hoy no conseguimos el carrito, nos sobró para hacer transbordo en el SITP, pues para poder llegar a la avenida principal para que ella pueda coger el bus que le sirve para su trabajo. Acá sobre la calle, la gente se baja acá. En este punto sobre la biblioteca. Hay que caminar todo este pedazo, pasar todo esto hasta la ciudad de Cali. Sí. Y la mayoría de la gente pues obviamente se baja, pero yo me bajo acá en el siguiente paradero que es dando la vuelta porque me queda un poquito más cerca. Ya casi vamos a llegar. Porque camino un poquito menos, porque es que acá siempre hay que caminar rico. Y entonces, Tú tratas de evitar siempre los recorridos. Sí o sí. menos caminar, menos porque tengo menos posibilidades de caerme, de cansarme. ¿Te has caído en el servicio público? Ahorita como estoy frente. La idea es que sigue súper Quieren bien. mirar abrigados. Se quedan bien ahorita, entonces yo puedo con un solo paso pasar a la C. Una vez sí me tropecé allá por no puedo estar en pie bien, me lo dejo muy lejos. Y yo lo que hice es salir con el pie de caer porque no pude subir bien a la C. Entonces, esa es la otra. Gracias por favor. Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos a bajar. Además. Este es un día normal para Marlene en el transporte público. A ver, con cuidado. Digamos ahí lo dejo muy separado. ok, con cuidado. Entonces ahí qué hago. Ven. Si ves que casi me tropiezo, entonces si voy sola, pues sí me pongo. Para no tropezarme y caer. Te voy a grabar caminando acá un poquito hacia adelante solita. Bueno.
El bus paró antes, entonces me tocaba movilizarse hasta acá. Chao, Merle. Que te vaya bien, nos vemos en la noche.